Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Una vez más estamos aquí por la misericordia del Señor para compartir con vosotros esta palabra rica y que realmente sea este día para edificación de su cuerpo. Y como siempre queremos seguir orando al Señor para que realmente sea Él el que nos guíe tanto a compartir como a oír. Señor Jesús, estamos muy agradecidos a ti en esta mañana. Por eso límpianos con tu sangre preciosa. Señor Jesús, en esta mañana decimos que te amamos. Señor, sigue tú enamorándonos, sigue tú embelleciéndonos, sigue tú conquistándonos. Señor Jesús, impártete tú ricamente hoy en cada uno de tus hijos. Te necesitamos, Señor. Crece tú en nosotros. Señor Jesús, aún te pedimos que limpie la atmósfera para que la sonda pueda llegar a muchos lugares y que haya muchas personas que necesiten de esta palabra tan rica y tan maravillosa. Todo esto te lo pedimos en tu persona maravillosa, en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Bueno, queridos hermanos, ya llegamos a al último compartir ya de esta serie de mensajes que era el realmente, producir un solo y nuevo hombre. Esa es la meta que hay hoy en el corazón del Señor. Hoy Él tiene un recobrar. No tenemos que realmente olvidar que Él está recobrando todo lo que el enemigo realmente ha usurpado y ha degradado. Pero Él está hoy en un momento de recobro. Él está conquistando nuestros corazones. Él está impartiéndose en nosotros. Por eso Él está recobrando ese producir como un solo y nuevo hombre. No muchos granos, sino esos granos bien amasados para que lleguemos a ser un pan donde muchos puedan comer de ese Cristo que hay en nosotros y que realmente hoy nosotros podemos compartir. Pero teníamos 5 mensajes, este ya es el último del mensaje 5. Este es el tercer compartilla del mensaje 5. Y estuvimos compartiendo en el primer mensaje la necesidad de que, más bien decía, la urgente necesidad de que nosotros podamos ver una visión de lo que es realmente la iglesia como un solo y nuevo hombre. Es maravilloso y esa es una urgente necesidad, porque, queridos hermanos, es lo que el Señor quiere expresarse. Él quiere reproducirse, la iglesia siendo la extensión de Dios aquí en la tierra. Pero para eso Dios está buscando a esos vencedores que van a llevar a cabo el propósito de Dios. Dios quiere llevar a cabo todo esto a través de cada uno de sus hijos. Él no quiere dejarse ninguno atrás. Pero había 10 vírgenes, pero había 5 prudentes y estaban esas 5 insensatas. Las 10 eran vírgenes. Las 10 eran creyentes, pero había 5 que eran prudentes. Queridos hermanos, el Señor hoy nos está llamando a ser esas vírgenes prudentes, esos vencedores, como dice en Apocalipsis. Dentro de la iglesia Dios está llamando a esos vencedores, pero a la vez Dios está alertando a todos los hijos de Dios que seamos vírgenes puras. Realmente dice que Él nos ha desposado por un solo esposo para presentarnos como una virgen pura a Cristo. Así que, queridos hermanos, necesitamos esa necesidad urgente de poder ver lo que hay en el corazón de Dios, que es realmente esa visión de la iglesia, esa visión del cuerpo de Cristo, y también realmente lo que necesitamos, el ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Una vez que nosotros podemos ver, podemos percibir el deseo y la intención del corazón de Dios, necesitamos que nuestra mente sea renovada para una existencia práctica de ese nuevo hombre. También estaba que realmente necesitábamos de crecer en todo en Cristo. No solamente ver, no solamente ser renovado, sino ahora Cristo necesita crecer en nosotros o aumentarse en nosotros por medio de que nosotros podamos aprender a Cristo. Necesitamos aprender, dice, si habéis recibido, andar en Él. Andar en Él. Qué maravilloso que hoy nosotros podemos ser esas personas que andamos
en Cristo para que nosotros podamos tener un vivir no individual, sino un vivir corporativo, coordinado como un solo y nuevo hombre coordinado. Claro, para esto necesitamos también experimentar a Cristo no solamente ya como nuestra vida, sino aún como nuestra persona, que nuestros pensamientos, nuestro vivir, nuestras acciones pueda ser Cristo mismo realmente en cada uno de nosotros. Ya estamos aquí en el último mensaje. El último mensaje 5 tenía 3 puntos clave. Y el primer punto era que nosotros tenemos que ser aquellos que permitimos que Cristo realmente sea el árbitro en nuestros corazones. Qué maravilloso de que un árbitro, como vemos ahí en un campo de fútbol, el que pone orden, el que realmente cuando toca el pito ese se mueve, se queda quieta la pelota. Así que, queridos hermanos, qué maravilloso de que nosotros tenemos un árbitro mucho mejor, ese árbitro dentro de nosotros. Y no solamente necesitamos que Cristo sea nuestro árbitro, sino que también necesitamos dejar que la palabra de Cristo more ricamente en nosotros. Así que Cristo sea el árbitro, que la palabra de Cristo more ricamente dentro de nosotros y seamos aquellas personas que perseveramos en la oración como un solo y nuevo hombre. Así que vamos a entrar. Hoy vamos a terminar ya la parte de que nos queda en cuanto a la palabra del Señor, que seamos bien enriquecidos y que la palabra de Cristo more ricamente en nosotros y que Dios pueda hacer un depósito de su palabra dentro de nosotros. Y también vamos a hablar también en cuanto a la oración. Pero primero quiero leer solamente este versículo. Dice en Colosenses 3:15, y la paz de Cristo sea el árbitro en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y termina diciendo el apóstol Pablo, y sed agradecidos. Qué maravilloso de que, hermano, necesitamos ser esas personas agradecidas. Y solamente recordando algunos puntos de los que hemos estado dando anteriormente de este bosquejo, y entonces solamente lo leo, sin leer algunos versículos, hasta que lleguemos donde nos quedamos la semana pasada. Bueno, y ya estamos aquí en un punto, en la 6, dice, si nosotros permitimos que la paz de Cristo sea el árbitro en nuestros corazones, dice que esta paz resolverá todas las disputas, todas las discusiones que haya entre nosotros, para que podamos entrar en una paz con Dios, no solamente verticalmente con Dios, sino también con todos los hermanos y las hermanas horizontalmente. Queridos hermanos, Cristo debe ser nuestro árbitro. Esto realmente va a resolver muchas situaciones que hay entre los hermanos. Por eso necesitamos, no seamos necios, sino entendidos. Queridos hermanos, que no seamos insensatos, sino prudentes. Que realmente miremos hacia como aquellos dos que estaban en un arado. Uno miró para atrás y aquella mujer de Lot también. ¿Qué es lo que ocurrió? Miró para atrás y se volvió como una estatua de sal. Queridos hermanos, necesitamos no ser una estatua, no ser algo quieto, algo como la piedra duro, sino necesitamos ser flexibles para que Cristo pueda fluir a través de cada uno de nosotros. Así que necesitamos eso, queridos hermanos. Dice también aquí, dice, mediante el arbitraje de la paz de Cristo, nuestros problemas son solucionados y las aflicciones entre los hermanos y las hermanas desaparecerán. Entonces, cuando la vida de la iglesia es guardada en un ambiente dulce, un ambiente maravilloso, y el nuevo hombre es resguardado de una manera viviente y práctica. Queridos hermanos, la gente hoy necesita ver eso. Nosotros somos la luz del mundo, la sal de la tierra, lo que le podemos dar sabor. Hoy realmente, lo digo muchas veces por aquí, lo vuelvo a decir hoy toda la humanidad lo que necesita, lo que desea, es al deseado de las naciones. Cristo es el deseado de toda la humanidad.
todas. ¿Por qué buscan muchas cosas? Porque no tienen a Cristo. ¿Qué es lo que yo buscaba antes de conocer a Cristo? Muchos sustitutos, muchas cosas que podía entretenerme, muchas cosas que podía distraerme. Pero, queridos hermanos, eso me llevaba a más muerte, más desesperación. Pero una vez que tú encuentras a esta persona maravillosa, viviente, que este espíritu viene y mora dentro de ti, dentro de mí, cambia, como dijo el salmista, todos nuestros lamentos, nuestras tristezas, nuestras angustias, ¿en qué? En baile, en canto, en disfrute, como dijo el Señor, venid a mí los que estáis, ¿qué? Desesperados, cargados, desilusionados, y yo os haré descansar. Qué maravilloso de que hoy nosotros podemos descansar en Cristo, porque la Biblia nos dice en Efesios que estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo, sentados en un lugar de descanso. Cristo es nuestro descanso, nuestro reposo. Maravilloso, de una manera práctica y viviente. Otro puntito que habíamos anteriormente aquí, dice, así, necesitamos dejar. Aquí entramos, ya hemos dejado lo del árbitro, Cristo sea el árbitro entre nosotros, y ahora entramos en algunos puntitos solamente en cuanto a la palabra. Necesitamos dejar que la palabra de Cristo more ricamente y abundantemente. ¿En quién? En nosotros. Así que, hermanos, necesitamos que esta palabra de Cristo more ricamente en nosotros. Cuando la paz de Cristo arbitra en nosotros y nos guarda en una situación llena de unidad y armonía, es cuando nosotros realmente llegamos a ser un lugar donde está el hablar de Dios, donde la palabra de Dios fluye y abunda. Es decir, su oráculo. El oráculo es el hablar de Dios. Hoy la iglesia, los hermanos, somos el oráculo de Dios. Dios hoy habla a través de nosotros. Por eso necesitamos que la palabra de Cristo more rica y abundantemente en nosotros. Necesitamos, queridos hermanos, permitir que esta palabra del Señor tenga el primer lugar en nosotros, con un fin, a fin de que nosotros podamos ser esas personas que experimentamos las funciones que tiene la palabra de Dios, las cuales pueden operar en nuestro interior y ministra las inescrutables riquezas de Cristo a nuestro ser. Así que es maravilloso de que la palabra de Dios tenemos que comerla, disfrutarla, impartirla, porque esto tiene realmente muchas funciones. Oh, queridos hermanos, es maravilloso de que hoy podamos ser aquellas personas que podemos llegar a ser el oráculo de Dios para todas estas personas que necesitan a Cristo. La gente necesita ver un modelo. Cuando los niños van creciendo necesita ver un modelo. Siempre su deseo es ser como el padre o ser como la madre. ¿Por qué? Porque ve ese modelo, ese cariño, ve esa dulzura. Queridos hermanos, hoy en la iglesia necesitamos mucha dulzura y muchos padres de iglesia. Necesitamos muchos modelos. Pablo decía que él había sido puesto como modelo. Él era una persona que trataba a las personas con ternura. Maravilloso. Así que necesitamos ser esas personas. Dice también aquí, dice, la palabra de Dios nos ilumina. Qué maravilloso de que hoy la palabra de Dios pueda iluminarnos. Mucha gente dice, la Biblia, ¿y quién escribió eso? No entienden, están ciegos. Es una piedra, duro, por eso Él quiere cambiar los corazones de piedra en un corazón de carne, donde Él pueda sembrarse, donde Él pueda realmente echar raíces en nosotros. Y queridos hermanos, y esa palabra nos ilumina, nos alumbra. Cuando nosotros vamos a la Biblia, oh, la Biblia es la palabra de Dios, es el aliento de Dios, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruirnos. Maravilloso, de verdad, me encanta. La palabra de Dios nos ilumina. No solamente nos ilumina, sino nos nutre, nos alimenta, nos llena, nos sacia. Y no solamente nos ilumina, nos nutre, sino que también nos riega,
nos refresca, a fin de que pueda saciar nuestra sed, porque realmente hoy nosotros nos levantamos y nos levantamos seco, muerto, sediento, pero qué maravilloso que podemos levantarnos e invocar el nombre del Señor. Señor Jesús, te necesito. Oh, Señor, en esta mañana, nútreme de ti. Ilumíname, Señor. Refréscame, Señor. Maravilloso de que hoy la palabra de Dios mora en nosotros. Pues la palabra es Cristo mismo. La Biblia es el aliento de Dios. Y esa palabra con nuestro espíritu se hace en uno, y es cuando realmente esa Biblia nos habla. Oh, nos ilumina, nos nutre, nos refresca. Maravilloso, Señor Jesús. Queridos hermanos, es maravilloso. Dice, el Señor Jesús estaba en el desierto y Satanás estuvo tentando. Lo que es maravilloso de que Él salió de esa prueba triunfante, porque después del bautismo y después de que el Padre había hablado allí saliendo de las aguas diciendo, este es mi Hijo, el amado en quien yo me complazco. Y dice que Juan vio venir sobre él el Espíritu Santo, no solamente porque él era incluso el Espíritu, pero sobre él para llevar a cabo el plan de Dios. Y dice que por el Espíritu fue llevado al desierto para ser tentado, para ser aprobado. Qué maravilloso, él fue aprobado. Y Satanás le dijo, di que estas piedras se convierten. Mira lo que dice en Mateo 4:4, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Oh, maravilloso. Mira lo que dice también estos versículos, es interesante, aunque lo leímos la semana pasada, pero nosotros somos muy olvidadizos, necesitamos que se nos repita las cosas muchas veces. Mira lo que dice en 1 de Timoteo 4:6. Si tú, Timoteo, expones estas cosas a los hermanos, será buen ministro de Cristo Jesús. Por eso necesitamos ser nutridos, capacitados, refrescados, iluminados en cuanto a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros podamos poner esta palabra, exponer esta palabra a los hermanos. Dice, será buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena enseñanza que has seguido tú fielmente. Así que, queridos hermanos, es maravilloso que nosotros podamos nutrirnos, llenarnos, capacitarnos de este Cristo maravilloso. Dice en Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, esto declara Jehová. Dice ahí. Y en 55:9 dice, porque como son más elevados los cielos que la tierra, así son mis caminos más elevados que vuestros caminos, y mis pensamientos más elevados que vuestros pensamientos. Esto es algo maravilloso. Dice que la palabra de Dios nos fortalece, nos lava. Antes decía que nos iluminaba, que nos nutría, que nos refrescaba. Pero no solamente eso, sino que la palabra de Dios nos fortalece, nos lava y nos sobreedifica. ¿No te anima esto a rumiar la palabra, a comer de la palabra, a buscar a los hermanos para orar junto a la palabra? Esa palabra, Señor, que la palabra de Cristo more. Señor, que tu palabra more ricamente en nosotros. Mira qué oración más maravillosa. Tú que posiblemente no sabes qué orar, mira, ora para que la palabra de Cristo more ricamente en nosotros, para que podamos ser, ¿qué? Iluminados, para que podamos ser nutridos, para que podamos ser fortalecidos, para que podamos ser lavados, para que podamos ser sobreedificados. Maravillosos, queridos hermanos. Dice también aquí, y aquí donde entramos ya, en este punto que en cuanto a la oración, dice, necesitamos, queridos hermanos, permanecer en la oración. Permanecer en la oración, velando en ella, con acción de gracia, 4:3 dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que Dios nos abra puertas, para que Dios
nos abra puertas para la palabra, a fin de anunciar los misterios de Cristo, por el cual también estoy preso. Necesitamos estar presos en esta palabra maravillosa, queridos hermanos. Dice también aquí en cuanto a la oración, dice, necesitamos dedicar suficiente tiempo. ¿En qué? En la oración, lo cual dice que nos capacitará para absorber más de las riquezas de Cristo. Esta tierra todo inclusiva. Cristo es el Cristo todo inclusivo como nuestra buena tierra. Tenemos el libro ese del que estamos ofreciendo cuando a mitad después de la canción anunciamos esa colección de 7 libros. Hay un libro ahí que se titula El Cristo todo inclusivo. Y habla de Deuteronomio 8 cuando habla de que tenemos la buena tierra, una tierra donde fluye leche y miel, donde hay allí higuera, hay vide, hay granado, hay toda clase de frutales, hay oro, hay plata, hay hierro, hay cobre, hay toda clase de minerales, hay también río, hay también arroyo, hay manantiales. Esa tierra era una tierra con una figura de Cristo toda inclusiva, esa tierra que Dios le dio al pueblo de Israel como heredad. Por eso tenemos que ser aquellos, como dice en Colosenses, dando gracias al Padre que nos hizo aptos. ¿Para qué? Para participar de la porción de los santos en la luz. Así que, queridos hermanos, es maravilloso de que podamos ser aquellas personas. Somos personas privilegiadas, porque hoy nosotros estamos resguardados por este Espíritu que mora en nosotros, que estamos siendo guiados, estamos siendo iluminados, estamos siendo nutridos, estamos siendo refrescados, alimentados. Señor Jesús, en esta mañana podemos darte gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo. Tú estás iluminándonos, porque cuando nosotros vinimos al Señor, queridos hermanos, venimos salvajes, recibimos al Señor en nuestro espíritu y somos regenerados, somos redimidos, somos comprados por la sangre de Cristo. Pero no ya ahí, ¡bum!, de golpe y porrazo, ya estamos todos, venga. Ahora, ese espíritu que mora en nuestro espíritu, ahora es cuando empieza a trabajar en nosotros, cuando empieza a crecer en nosotros. Por eso necesitamos ahora abrir nuestro corazón y necesitamos introducirnos en la palabra para que nos vaya limpiando. Y Cristo, por medio de ese espíritu que ahora mora en nuestro espíritu, Él se vaya extendiendo. Señor Jesús, nos quedamos en este punto la semana pasada y aquí ya realmente dice en el punto número 1, necesitamos dedicar tiempo para absorber. ¿Cómo podemos absorber? Señor Jesús, Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor, en esta mañana crece en mí. Señor, dame hambre y sed de ti. Esa es una manera de absorber al Señor y a la palabra. Necesitamos absorber al Señor, dice, al contactarle de una manera definida y prevaleciente. Nosotros necesitamos, no de una manera ahí rápida, no, definida, de una manera prevaleciente. Señor Jesús, queridos hermanos, necesitamos ser aquellos que oímos la palabra de Dios. Y aquí hay unos versículos que dice que sobre lo de la palabra, dice un versículo en Lucas, dice, sobre la piedra son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo, pero esto no tiene raíces, creen por algún tiempo, dice por un tiempo, y en el tiempo de la prueba se retiran. Pero por eso nosotros tenemos que nutrir a las personas y realmente llevarlas a que ellos son nuevas criaturas y que ahora necesitan realmente absorber de Cristo y que ese corazón de piedra se vaya transformando en un corazón de carne. También dice que enseguida Jesús hizo a los discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra orilla, mientras que él despedía a las multitudes.
Dice, y una vez despedida la multitud, dice que Jesús subió al monte a solas a orar. Cuando nosotros vamos a contactar a Dios, podemos contactar a Dios corporativamente en nuestras reuniones de oración, que hoy día verdaderamente las reuniones más maravillosas deben ser las reuniones también de oración, que es donde nosotros cooperamos con Dios, donde ahí hay se trata una batalla de nosotros contra el enemigo para cumplir el propósito de Dios, para traer la voluntad de Dios de los cielos aquí a la tierra. Así que realmente necesitamos entrar a solas y también corporativamente. Pero dice que él entró a solas y cuando llegó la noche, dice, estaba allí solo. Queridos hermanos, dice, mas tú cuando ores, aquí cuando nos aconseja, es en Mateo 6:16, dice, mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en los secretos, Él te recompensará. Queridos hermanos, es maravilloso de que nosotros podemos ir y contactar al Señor y podemos vaciarnos y podemos decirle al Señor, Señor, váciame de todo lo que realmente me llene, Señor, váciame, que sea tú el que realmente me llene por completo, Señor Jesús. Maravilloso. Dice el punto 2, dice, queridos hermanos, reunirse con Dios por la mañana no solamente es reunirse con Él en una hora temprana del día, sino es también reunirnos con una atmósfera llena de luz. Nosotros debemos de acudir en la mañana al Señor solo, sin ninguna otra persona o asunto o cosa que nos pueda distraer, ni el móvil, ni el Facebook, ni el Instagram ese, lo que sea. Yo digo el Instagram ese porque yo no me meto en esas cosas, pero realmente nada de eso nos tiene que distraer, porque lo primero que nos despertamos en vez de decir, Señor Jesús, este día es tu día. Oh, Señor, crece en mi vida. Señor, lléname de ti en esta mañana. Lo primero, muchas veces lo que hacemos, a ver quién nos han mandado los mensajes, a ver qué han puesto en el Facebook ese y tal, ¿no? Pero necesitamos realmente, tenemos que ser que ninguna persona, ni ninguna otra cosa que nos distraiga, nos ocupe el poder tocar realmente al Señor. Mira lo que dice en Proverbios 4:18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, cuyo resplandor va, ¿qué? De aumento. Desde por la mañana tenemos que tocar el Espíritu y va yendo de aumento hasta llegar el pleno día. Esa es la palabra de Dios, ese Cristo maravilloso. Dice 33:11 de Éxodo, dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Nosotros necesitamos ser aquellos que tocamos al Señor y hablamos al Señor cara a cara, de verdad. Qué maravilloso que podemos decir, Señor, aquí estoy. Oh, límpiame con tu sangre preciosa, Señor. Señor Jesús, tú eres mi vida, tú eres todo lo que yo necesito. Señor Jesús, oh Señor, lléname más y más de ti, Señor. Queridos hermanos, es maravilloso de que nosotros podamos ser aquellas personas que contactamos a Dios en la mañana. Así que vamos a hacer un paro, vamos a escuchar una canción, poquito, ya llevamos casi media hora de programa, y vamos, como se suele decir, a respirar un poquito y seguir disfrutando. Mira qué canción esta más rica. Amén. Trascendiendo en tu nombre, la victoria.
canción, mas en tu nombre conquistamos. Ven, glorioso Salvador. Qué maravilloso que tenemos un nombre que es sobre todo nombre. Dice que un día en ese nombre toda rodilla se doblará y toda lengua confesará de que Jesús es el Señor. ¿No es maravilloso que nosotros, antes de que llegue ese día, ya somos aquellas personas que invocamos el nombre del Señor, que confesamos el nombre del Señor y doblamos nuestras rodillas diciendo: Señor Jesús, tú eres todo para mí? Bueno, queridos hermanos, como siempre, yo quiero ofrecer un Nuevo Testamento que es de estudio, tiene 9.500 notas explicatorias, siempre lo digo, y es un Nuevo Testamento algo maravilloso. Cada libro, desde Mateo hasta Apocalipsis, tiene un bosquejo con el contenido del libro, de quién lo escribió y en qué época, cuál era la meta y el deseo y el tema principal de ese Nuevo Testamento, de ese cada libro. Es algo, una obra maravillosa, de verdad. Tiene 9.500 notas, es de estudio. Y el texto es sacado de original griego, de verdad, muy, muy bueno. También tenemos 7 libros que estamos enviando gratuitamente, sin compromiso, se los enviamos. Y los pueden solicitar en este número de teléfono que os voy a dar, 951-094-888. 951-094-888. Y también podéis escribir a un correo electrónico evida4@gmail.com. evida4@gmail.com. Ahí entráis y, queridos hermanos, podéis realmente pedir tanto por teléfono, por el correo electrónico, este Nuevo Testamento y también estos libros. Bueno, seguimos continuando esta palabra y quiero leer otros versículos también, aunque también se leyeron la semana pasada, pero es muy rico, es muy animante. En en Marcos, en el capítulo 1, versículo 35, mira lo que dice aquí el versículo. Dice: y levantándose muy de mañana, y siendo aún muy oscuro. Es decir, se levantó muy de mañana, siendo aún muy oscuro. Dice que salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Qué maravilloso, qué modelo tenemos. Cristo realmente se levantaba. Cuando la palabra recarga un versículo varias veces, la palabra muy, muy de mañana. Y aún dice muy oscuro. Queridos hermanos, es maravilloso de que cuando nosotros buscamos al Señor en la mañana, nosotros tendremos un día victorioso, un día glorioso. Claro, si tú tienes que trabajar hasta tarde y te tienes que levantar, lo importante es que nosotros busquemos al Señor en cualquier momento, a cualquier hora. Pero si lo buscamos en la mañana, maravilloso. Dice que allí Él oraba. Aquí también hay otro punto. Dice: cuando nosotros oremos, acercándonos al trono de la gracia llegará a ser un río que fluye en nosotros y un río que nos suministra. Dice en Hebreo, dice 4, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué maravilloso que podemos ser aquellas personas para que en esa oración podamos realmente acercarnos a ese trono de la gracia. Y como dice en Apocalipsis 22:1, dice: y me mostró. Cuando nosotros nos acercamos al trono de la gracia, es lo que decía Juan cuando estaba en el Espíritu, dice: y me mostró un río de agua de vida resplandeciente como el cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle dice que realmente había un árbol. En medio de la calle, en medio de ese río, había un árbol de vida. Estaba el río y fluía. Queridos hermanos, es maravilloso. A fin de que nosotros podamos ser aquellos que combatimos del lado de Dios en contra de Satanás, nosotros necesitamos perseverar en la oración. Necesitamos perseverar en la oración.
Señor Jesús, es maravilloso que podemos ser aquellas personas que perseveramos en la oración. Mira, Daniel dice, cuando Daniel supo que las escrituras habían sido firmadas, fue a su casa y en su aposento superior, dice, tenía las ventanas abiertas en dirección a Jerusalén, y como lo solía hacer antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. Él fue a la palabra y él vio allí en Jeremías realmente que Dios había profetizado, porque él estaba en el pueblo que estaba cautivo, estaba en Babilonia, estaba en un lugar de confusión, estaba en un lugar de oscuridad, de mucha tiniebla, pero allí estaba el pueblo de Dios. Y Dios le habló a Daniel, y él le abrió la palabra de Dios, y vio que cuando la palabra dice que subió a su aposento, y las puertas, las ventanas estaban abiertas, dice, con dirección ¿a dónde? Jerusalén. Jerusalén hoy es una figura de la iglesia, y el pueblo de Dios estaba allí en Babilonia, allí estaba cautivo. Y necesitamos orar, Señor, sácanos de toda cautividad, sácanos de Babilonia, introdúcenos allí en Jerusalén, queremos reedificar el templo, los muros. Daniel oraba. Queridos hermanos, nosotros realmente, posiblemente, seamos aquellas personas, no todos, pero que todavía estamos en mucha confusión. En Babilonia tenemos que salir y realmente volver a Jerusalén. Y allí en aquella ventana Daniel oraba para que el pueblo de Dios fuese liberado y volviera de la cautividad allí a Jerusalén. Maravilloso. Dice el punto 1 que dice, por ser aquellos que estamos del lado de Dios, encontramos que todo el universo caído está en contra nuestra, y en particular en contra de nuestra oración. La resistencia en contra de la oración no solamente se encuentra fuera de nosotros, sino también dentro de nosotros. Queridos hermanos, nuestra mente, dice en Romanos, puesta en la carne es muerte, pero si nuestra mente la ponemos en el Espíritu, es vida y es paz. Así que no solamente encontramos oposición en nuestra oración fuera de nosotros, sino aún dentro de nosotros. Queridos hermanos, así que aún realmente necesitamos aborrecer nuestra carne y realmente vivir en el Espíritu. Es maravilloso, Señor Jesús. En Mateo 26:41 dice Pablo, dice, velad, dice el Señor Jesús, velad y orar para que no entréis en tentación. El Espíritu está siempre dispuesto, pero la carne es débil. Así que, queridos hermanos, necesitamos ser como oró el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3. Por eso él comienza en el versículo 14 diciendo, por esta causa doblo mis rodillas, porque él oraba para que nuestro hombre interior fuese fortalecido con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que Cristo pueda seguir haciendo su hogar en nuestros corazones. Así que seguimos adelante. Dice, orar consiste en ir en contra de la corriente, la tendencia del universo caído. Eso es orar. Orar es en contra de toda esta corriente del mundo. No, es que nosotros también estamos en el mundo, entonces no tenemos. Sí, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Señor Jesús, así que, queridos hermanos, nosotros tenemos que ser aquellos que aborrecemos el mundo, las atracciones del mundo. Tenemos que complacer a Cristo, tenemos que traer a nuestro novio de regreso. Él está embelleciendo a la iglesia para venir y casarse con ella. Así que necesitamos disfrutar al Señor. Dice Jesús, y también les dijo Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La necesidad de orar siempre, diciendo, había una ciudad, un juez, que ni temía a Dios ni respetaba a hombre.
Dice, pero había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, haz justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí. Escucha lo que dijo, dice, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, le sigue diciendo el versículo, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote, es decir, me desespere. Y dijo el Señor, oí lo que dice el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará la justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Que claman a Él día y noche, aunque lo haga esperar. Necesitamos ser aquellos que clamamos día y noche, queridos hermanos. En este mundo no hay nada bueno. Hay muchas cosas buenas, pero ya sabemos que lo bueno de este mundo pertenece al árbol caído, al árbol del conocimiento, dice, del bien y del mal. Nosotros tenemos que permanecer en el árbol de la vida. Dice, sigue diciendo Jesús, dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Así que necesitamos ser aquellos que le digamos, Señor, crece en mí, porque la fe es Cristo mismo creciendo en nosotros. Necesitamos que Cristo, como la fe, crezca en nosotros. Dice, necesitamos designar tiempo específico a la oración. Nuestra actitud debería ser que la oración es nuestra actividad más importante y que no debemos permitir de que nada interfiera con ella. Nada podemos permitir. Ya vemos que en este mensaje había 3 puntos. Uno, que Cristo sea el árbitro. El otro es de que la palabra de Cristo more ricamente en nosotros. Pero si nosotros no permanecemos y somos fieles en la oración, ni Cristo será el árbitro, ni la palabra de Dios morará ricamente, sino, como dijo Dios a Jeremías, ahí en el capítulo 2, dice, porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua de vida, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Qué quieres tú ser? Queridos hermanos, yo no quiero ser aquel que dejo a mi Dios, que empiezo y hago cosas para mí mismo. Eso es cisternas rotas que no retienen agua. Pero si nosotros permitimos que Cristo sea el árbitro de nuestros corazones, que la palabra de Cristo more ricamente en nosotros y que seamos aquellos que perseveramos en la oración, queridos hermanos, es maravilloso. Cuando Daniel supo que la Escritura, lo que he leído antes, fue firmada, dice que fue a su casa y en su aposento superior tenía las ventanas abiertas. Necesitamos tener nuestras ventanas abiertas al Señor y a la iglesia. Dice, en dirección a Jerusalén, y como lo solía hacer antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracia delante de su Dios. Nosotros necesitamos ser aquellos. Dice, Pedro también Pedro también estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía ferviente oración a Dios por él. Y ¿sabe? Realmente las rejas fueron abiertas. Necesitamos que la iglesia, hemos visto antes que oraba individualmente, pero también necesita el Señor orar corporativamente para que las puertas sean abiertas, para que realmente Dios pueda liberar a los hermanos. Escucha, dice, siguiendo, dice, cuando se dio cuenta de esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marco, donde muchos estaban reunidos orando. Señor Jesús, llévanos a orar, a clamar. Señor, como esa viuda que le clamaba a ese juez injusto, no mucho más tú harás más,
Señor, queremos clamar, Señor, levanta un pueblo de vencedores, levanta un solo y nuevo hombre. Este 5 mensajes, y con estos son 12 mensajes que se ha dado en estos 5 bosquejos. Toda la meta y toda la oración y todo el deseo era para producir un solo y nuevo hombre. Necesitamos orar. Además, en Efesios 2:15 lo dice, que Cristo en la cruz, aboliendo todos los mandamientos, las leyes, todo dice, para producir en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, derribando la pared intermedia de separación. Maravilloso. Y quitando en ella las enemistades. Queridos hermanos, necesitamos morir a nuestra razón. Tú puedes ser que sí, que un hermano o una hermana te ha hecho algo, o alguien. No importa. Mira lo que le hicieron al Señor, le escupieron, le pusieron una corona de espinas, le clamaron una lanza, pero Él dijo, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hace. Tú puedes decir a lo mejor, sí, pero eso fue el Señor el que pudo decir eso. No, también estuvo Esteban. Estaban pedreándole, estaban matándolo. Y dice que clamando a gran voz, mirando a los cielos, dice que vio el cielo abierto. Y dice que vio al Hijo del Hombre de pie, inclinado, viendo aquella expectación que ocurría allí abajo en la tierra. Y dijo, Señor, Padre, perdónalos. Y estaba recibiendo piedra. Dios tenga misericordia de nosotros y no caigamos en eso, porque ¿qué haremos, hermanos? Queridos hermanos, necesitamos levantarnos como un solo y nuevo hombre. ¿Cómo? No lo sé, pero si nosotros oramos, el Señor lo va a lograr. Todo depende de nuestro corazón, todo depende de nuestro deseo, que el Señor venga. Sigo. Dice, necesitamos permanecer en una atmósfera de oración y que podamos ser aquellos que ejercitamos nuestro espíritu, lo mismo que ejercitamos nuestros cuerpos para fortalecer nuestros músculos y mantenernos en forma. La Biblia también habla de ejercitar nuestro espíritu. Necesitamos ejercitarnos, invocando el nombre del Señor. Oh, Señor Jesús, gracias por tu vida. Gracias, Señor, extiéndete en todo mi ser. Señor, yo quiero ser lo que tú eres. Yo quiero sentir lo que tú sientes. Yo aún quiero ver lo que tú ves. Necesitamos orar, ejercitando nuestro espíritu continuamente. Dice, con toda, en Efesios 6:18 dice, con toda oración y petición, orando en todo tiempo, en el Espíritu. Orando en todo tiempo en el Espíritu, y para ello, velando con toda perseverancia y petición por todos los santos. Necesitamos orar por todos los hermanos, por la iglesia. En 1 de Timoteo dice, desecha los mitos profanos y viejas y ejercítate, ¿tú ves? Para la piedad. Eso, mira, te lo dice en 1 de Timoteo 4:7, dice, desecha los mitos profanos y de vieja. Muchas veces tenemos conversaciones ya de vieja, de crítica y de eso. Tenemos que dejar todo eso. Ejercítate, dice el apóstol Pablo, para la piedad. Maravilloso. 2 de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de gordura, de dominio propio. Dice en Colosenses, orando siempre en vosotros. Dice Colosenses 1:3, siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Orando siempre, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir de que seáis llenos del pleno conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Nosotros necesitamos orar unos por otros, rogar unos por otros, que seamos fortalecidos con poder los unos con los otros. Señor Jesús, maravilloso. Tenemos las 11:22, todavía nos queda 7 minutos. 6. Dice así también, sigo. Dice, necesitamos orar sin cesar, perseverar en la oración al mantenernos, como dice,
íntimamente vinculado con el Señor. Cuando nosotros estamos íntimamente vinculados con el Señor, es cuando el Espíritu fluye. Y es Dios mismo orando por su necesidad a través de nosotros. Aún tú no tienes que orar mucho, solamente permanecer en Él. Señor Jesús, aquí estoy. No sé, Señor, no entiendo. Señor, pero te amo. Señor, te quiero. Estoy locamente enamorado de ti. Señor, tú eres el único que ha dado sentido a mi vida. Señor, gracias por mi esposa, gracias por mi esposo, gracias por mis hijos, gracias por mi vecino. Señor, gracias por todo lo que me rodea. Todo lo que me rodea me hace llevarte a ti, aclamarte a ti. Es maravilloso, queridos hermanos, que ese fuego del Espíritu se encienda en nosotros. Dice en 1 Tesalonicenses 5, creo que el 17, orar sin cesar. Orar sin cesar, dar gracia en todo porque está la voluntad de Dios para con nosotros. Orar sin cesar. Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, siempre lo hemos leído antes, está dispuesto, pero la carne es débil. Colosenses 2:19 dice, pero no haciéndose de la cabeza, en virtud de que en todo el cuerpo, recibiendo el rico suministro y siendo entrelazado por medio de las coyunturas y ligamentos, hermano, es cuando nosotros crecemos por medio del crecimiento de Dios. El 2 dice, incluso en los detalles más pequeños nosotros necesitamos inquirir ante el Señor. Y hacer esto equivale a perseverar en la oración y por ende vivir a Cristo. Maravilloso. Señor Jesús. En Job 9 dice, y los hombres tomaron de la provisión de ellos, sin pedir el consejo de Jehová. En Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo amable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen ánimo, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, a esto estar atento. Queridos hermanos, maravilloso, en esto estar atento, a medida que nosotros somos gobernados por la paz de Cristo y arbitrados por la palabra de Cristo. Al perseverar en la oración, Él nos impregna y nos reemplaza consigo mismo hasta que todo, nuestras distinciones naturales, haya sido eliminada y nosotros podamos llegar a ser el nuevo hombre en realidad. Señor Jesús, y la paz de Cristo more ricamente en nosotros. La paz de Cristo sea el árbitro en nuestros corazones. Así que, queridos hermanos, ya estamos a terminar ya, y hay un himno, son y 25, y esto lo puedo leer solamente ya en 2 minutos, y la canción completa que hemos estado, digamos, mencionándola en estos días pasados, en los 2 últimos mensajes al final. Pude hablar de la mitad y ahora luego la voy a leer completa. Dice el 87, es todo en cuanto a lo que nosotros hemos estado aquí compartiendo. Y ya termino. Dice, el Hijo amado eres, la imagen del gran Dios, porción para los santos, tu sangre la ganó. El primogénito eres de toda creación, por ti fue creado todo para tu posesión. Esta es la primera estrofa. ¡Qué himno! ¡Qué cántico! Hermano, esto es algo maravilloso. El 2. A todo tú precedes y todo existe en ti. De todo tú eres el centro. Subsiste todo así. El primogénito eres. De entre los muertos tú. Y de la iglesia el cuerpo. Cabeza y virtud. Cabeza y virtud. La 3. La plenitud completa en ti morando está. Tiene la preeminencia que en todo se verá. Reconciliaste todo por tu sangre, Señor.
para santificado llevarnos ante Dios. De Dios misterio eres. Y dice, y en ti su plenitud está con los tesoros, sabiduría y luz. Tú eres la esperanza de gloria en nuestro ser. En ti perfectos somos y a Dios su gran placer. Todo en verdad es sombra que nos da a conocer la realidad del Cristo que vive en nuestro ser. Nos llenan tu riqueza hasta tu plenitud. Tu cuerpo va creciendo con Dios en magnitud. Y ya me queda la última estrofa. Te digo, este himno es algo maravilloso. Cada línea te lo puedo dar como un versículo por referencia, porque este está respaldado por la palabra de Dios. Dice, contigo nuestra vida. Contigo nuestra vida. Es que Él es nuestra vida. Dice, está escondida en Dios. Tu paz preside ahora en nuestro corazón. En el nuevo hombre eres el todo en todo tú, el salvador del cuerpo, tu novia y plenitud. Bueno, queridos hermanos, para mí ha sido de verdad un gozo, un placer el poder estar aquí en esta mañana compartiendo, porque no solamente os hablo para vosotros y os comparto, sino yo me nutro, yo disfruto esta palabra, como muchas veces digo, no que esta palabra yo ya la esté viviendo, pero por lo menos quiero disfrutarla y quiero que esto se haga realidad en mi vida. Tenemos que orar, Señor, haz real todo esto en nosotros. Señor, crece en nosotros. Así que, queridos hermanos, hasta el próximo lunes, si el Señor lo permite, estaremos por aquí compartiendo con vosotros de toda esta riqueza maravillosa que hay en nuestro espíritu y en la palabra de Dios. Hasta el próximo lunes.